Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Raúl Martínez, mi esposa Ludivina Rodríguez. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Centro Cristiano Luz del Valle, que está en McAllen, en Hidalgo, precisamente. Y nosotros estamos aquí porque Dios así lo dispuso. Y lo que vamos nosotros, yo no voy a compartir el día de hoy, que la verdad tenía muchas ganas de hacerlo, pero hoy es algo más de bendición, creo yo, porque el Señor quiere que nosotros compartamos. En el caso de mi esposa lo va a hacer, porque este año pasado, el día 22 de diciembre, nosotros como familia fuimos probados en nuestra fe. ¿A qué me refiero? Que nosotros decimos que amamos al Señor, decimos que creemos en Él y en sus promesas, porque nos va bien, tenemos trabajo, estamos bendecidos, nuestra familia está completa y somos prosperados y bendecidos día a día. Y es muy fácil servir al Señor cuando uno está así. No es lo mismo dar cuando hay que dar cuando no hay. Cuando se trata de dar y usted tiene, no le cuesta, lo hace a lo mejor ni tan convencido, pero lo hace. Pero cuando usted da cuando no tiene, no solamente usted lo ve o su familia lo ve el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir, dice su palabra. Y este 22 de diciembre pasado, mi señora aquí presente tuvo una aneurisma, un derrame cerebral en su cabeza. No les voy a contar yo porque para eso está ella aquí. Ella les va a decir paso con paso. Y nos sentimos tan bendecidos, hermanos, porque fuimos escogidos por el Señor. No solamente ella sufrió la peor parte, porque ella fue la que lo vivió. Todos y cada uno de nosotros como familia fuimos probados, cada quien en su área, y nos sentimos como Job. Tal vez usted haya leído de ese libro, que es el más antiguo del Nuevo Testamento, no se sabe el autor, pero Dios presume a Job delante de sus hijos y de Satanás. Y les dice que dónde venían, y él dice que de andar en la tierra, y Dios Padre le dice: ¿ya consideraste a mi siervo Job? ¿Y cuáles fueron las palabras de Satanás? Pues ¿cómo le entro si lo tienes bien protegido? Lo tienes bien cubierto y bendecido, lo tienes bien prosperado, pero quítale tantito su cobertura y vas a ver cómo te maldice. ¿Y qué dijo Dios Padre? Porque lo conocía, él conocía el corazón. Dijo: te permito, pero no toques su vida. Y así nos sentimos nosotros. Y usted me va a entender lo que le acabo de decir. Voy a ceder el lugar a mi esposa para que ella narre paso a paso. Yo voy a estar allá para pasar las imágenes que nosotros queremos que ustedes vean. Espero que se goce, espero que sea de bendición, porque este día el Señor lo tenía preparado para usted. Ese día el Señor lo tenía preparado para usted. Y si usted vino por sí solo, amén, gloria a Dios, pero si alguien lo trajo, lo invitó, dele gracias al Señor, porque Dios, el Señor, utilizó a esa persona para que usted viniera hoy. Y ese Dios que promete, ¿cuántos creemos que Dios es un Dios de promesa? Bueno, ese Dios que tenemos nosotros y que tiene usted, que Él cumple lo que promete. Y como Él cumple lo que promete, nosotros también dijimos que íbamos a venir a compartir lo que el Señor nos regaló. Amén. Cedo el lugar a mi esposa. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Ludivina Rodríguez. Soy madre de 3 hermosos hijos. 2 de ellos están aquí. La muchacha no pudo venir el día de hoy.
de 21, 19 y casi 18. He estado casada por 22 años, siempre he sido una mujer muy sana, gracias a Dios, a excepción de mi problema de espalda, que es lo que me trae chueca ahorita. Ni siquiera es lo que le voy a contar. Traigo pellizcado el nervio ciático, así es que en lo que yo hablo, ore por mí porque tengo lucha. Todas las semanas he tenido lucha, pero aquí estamos en obediencia. Mire, todo comenzó el día 8 de diciembre. Mi esposo y yo estábamos en Monterrey cenando con unos amigos en un matrimonio y estando platicando, en un segundo me dio un dolor de cabeza del 1 al 10, 15. Me ardía la cabeza, era un dolor insoportable, fue cuestión de segundos, me sentía muy mal. Bueno, mi esposo decidió llevarme al hospital más cercano porque me puse muy mal. Y así fue, nos fuimos al hospital más cercano, e inmediatamente llegamos, me traían una silla de rueda para sentarme y ahí comencé a vomitar. Entonces ya era el dolor de cabeza y vómito. Esto me duró aproximadamente 5 horas. Me inyectaron en la vena, no me hizo nada, me tuvieron que inyectar de nuevo, hasta que se dio un poquito el dolor, se me quitó y entonces pude ir a casa de mi hermana. Toda mi familia es de Monterrey, nosotros somos de allá. Y descansamos unas horas solamente y de ahí pues nos vinimos el siguiente día, el domingo, para McAllen de nuevo. Llegamos directo a la iglesia porque estábamos festejando a nuestro pastor y así continué. Y el día siguiente, el lunes 9 de diciembre, no, el 10, perdón, lunes 10. Me seguía muy mal, me dolía la cabeza, pero ya no solo era eso, me molestaba mucho la luz, el ruido, los olores, era una cosa insoportable. Decidí buscar un neurólogo en Reynosa, no conocía ninguno, así que me di a la tarea de buscar, conseguí uno y me dieron cita para ese mismo día. Y mi esposo me llevó. Fuimos a Reynosa. El doctor no prestó como mucha atención a lo que estaba pasando, más bien terminó hablando de migrañas. Yo ya había padecido migrañas por muchos años, pero eran migrañas muy aisladas, me daban cada 2 o 3 meses, nada de cuidado. Pero sí me mandó a hacerme una resonancia magnética, la cual me realicé esa misma noche. Me la hicieron y nos regresamos a casa. Y seguimos igual. Esperé un par de días en lo que estaba el resultado, iban y lo recogían y nada. Y yo seguía con las mismas molestias. Finalmente están los resultados y solo recibo un mensaje de texto que decía que mis resultados estaban normales. Y le digo yo, porque también comencé con un dolor en la parte baja de la espalda y en la cabeza, me daba al mismo tiempo cada que me levantaba, cada que me ponía de pie, era un dolor insoportable en la cabeza y en la parte baja. Me duraba algunos segundos, tenía que cerrar los ojos porque era muy fuerte, entonces ya podía caminar. Y cada que me paraba era lo mismo y lo mismo. Entonces le digo, si está normal, porque no puedo ver la luz, porque no soporto los ruidos, el dolor en la cabeza, etcétera, etcétera. Y me dice, pues dele tiempo a las ampolletas que le pusimos. Unas ampolletas que nada tenían que ver con lo que estaba pasando. Pero en fin, eso fue todo. Para no hacerle el cuento tan largo, así duré 2 semanas completas. En casa todos tenían que hablar en voz muy bajita, muy bajita, todas las luces tenían que estar apagadas. Pasaba yo de un cuarto a otro, más bien de mi recámara a la sala. No podía hacer nada, la verdad nada, tenía que tener cuidado hasta para levantarme. Me sentía bastante mal.
Mi esposo me decía que saliera, que a lo mejor me ayudaba un poco, me iba a sentir mejor porque tenía 2 semanas sin salir de casa. Y bueno, un día decidí hacerlo, salí, manejé y no ayudó, pero bueno, el intento le hicimos. El día sábado 22 de diciembre, 2 días antes de Navidad, mi esposo y yo íbamos a salir a comprar una lavadora y una secadora que se necesitaba en casa. Pero decidimos quedarnos un ratito a descansar por la tarde y después haríamos eso. Y ya al despertarse mi esposo, estábamos haciendo planes para salir cuando vino de nuevo ese dolor muy fuerte. Le pedí que me ayudara a levantarme de la cama porque quería vomitar, que me llevara al baño. Cuando intentó levantarme, mis piernas ya no me respondieron. Entonces, pues literalmente casi me arrastró. Me dejó ahí y me dice, ¿quieres que llame una ambulancia? A lo cual le dije que sí. Corrió a avisarle a nuestra hija, ella ya no vive con nosotros, pero estaba en casa. Gracias, hermana. Estaba en casa y le dijo que por favor llamara a una ambulancia porque yo estaba mal. Y así fue. Llamó, llegaron en 4 o 5 minutos y para mí fueron horas. Yo sabía que ya algo estaba muy mal porque podía hablar, pero ya no me respondían ni mis piernas, mi cabeza estaba como volada, como que iba y venía. Entonces solo recuerdo que llegaron, me tomaron la presión, la traía muy alta, yo nunca padecí presión alta y al parecer era a causa del mismo dolor. Solo recuerdo que me subieron a la ambulancia, íbamos al hospital y ya me desconecté, ya no recuerdo. Yo no sé quién se dio la tarea de tomar fotos, la verdad. Doy gracias a Dios, porque la verdad es que la primera fotografía es de Monterrey. Mi esposo, yo creo que Dios lo puso a que tomara fotos. Y les dije después, las vamos a usar un día y mire, aquí están. Ahí yo ya no sabía de mí. Me dicen que yo seguía hablando y regañándolos y no sé qué tanto, pero yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Pero lo que les voy a compartir a continuación es lo que mi familia me ha dicho, porque no recuerdo solo algunas cosas, pero muchas no. Entonces me tuve que dar la tarea de preguntar y ponerme a investigar y a estudiar lo que les voy a compartir a continuación. Llegamos al primer hospital, según me dicen, y me metieron a hacerme un estudio y resultó que traía sangrado en el cerebro. Hasta ahí eso era lo único que se sabía, pero ahí en ese hospital no tenían ni los médicos especialistas para ese tipo de problemas, ni las máquinas o lo que necesitan ellos para ese tipo de cosas. No estaban preparados. Entonces me iban a trasladar a otro hospital y pasaron unas horas. Al parecer ya era casi medianoche. Perdón. Cuando me llevaron al otro hospital y ya me estaban esperando, ya les habían avisado. Aproximadamente a las 3 de la mañana me pasaron a quirófano para prepararme para una cirugía.
Hasta ahí era lo único que se sabía, no teníamos mucha información. Pero la cirugía comenzó hasta las 6:30 de la mañana, según el reporte que tengo yo del hospital, y duró de 3 a 3 horas y media. Al terminar, le informaron a mi esposo que tuve un aneurisma y que al parecer estuve 15 días con mi cabeza sangrando. Y a raíz de eso, de la presión, de la sangre acumulada en la cabeza, se originó una hidrocefalia. A continuación les voy a explicar qué es cada una de las cosas. La aneurisma es una, como decía en el reporte, hemorragia subaracnoidea. Es una, en la siguiente imagen, anterior, esa. Esa es un aneurisma, es una vena y eso pues se reventó. Y es un ensanchamiento anormal de la pared de una arteria del cerebro o dilatación en un vaso sanguíneo. Y la mayoría de ellos no muestran síntomas hasta que se hacen grandes, filtran sangre o se rompen. La siguiente imagen. Y presiona los nervios en su cerebro y puede causar síntomas como doble visión, dolor arriba y detrás del ojo, párpado caído, pupila dilatada, etc. No se sabe la causa, aparentemente todos la tenemos y a cualquiera nos puede pasar, me tocó. También dijeron que podría ser genético. No conozco a nadie en mi familia que haya padecido algo así, pero eso es lo que nos dijeron en el hospital. Y la hidrocefalia es acumulación excesiva de líquido o fluidos causada por hemorragia cerebral o agua en el cerebro. Yo no tuve hemorragia cerebral, solo fue el aneurisma y la hidrocefalia, que mi esposo es el que sabe un poquito más que yo, pero hay un ducto en la cabeza que es la que lleva el agua al cerebro. Al parecer son 2 onzas cada hora, o esa fue la que se rompió. Entonces ya era la sangre más el agua, entonces era una acumulación excesiva. Y bueno, y eso produce también dolor de cabeza, vómito, náusea, casi todos los síntomas que tenía. Y bueno, a causa de esas 2 cosas, me tuvieron que realizar una angiografía, que es un cateterismo. Ahí entran por la ingle, por la arteria hasta la cabeza, pasan por el corazón. Era la única forma de llegar a esa vena que se me rompió, para poner una plaquita de titanio para tapar o para sellar, porque está localizada aquí, la que se me reventó a mí, en medio, y como a esta altura de la cabeza. Entonces no había otra manera de entrar más que esa. Y también me realizaron una ventriculostomía. La ventriculostomía no es antes. No sé, no creo que haya imagen de esa, no recuerdo. Eso es hacer agujeros en el cráneo para poner un tubo y drenar los líquidos acumulados en la cabeza. Así me tuvieron una semana. Yo salí de cirugía alrededor de las 10:30 de la mañana. Mi esposo seguía ahí. Nuestra hija ya se había ido a dormir. Y pues como usted podrá ver, no sé si se le pueda dar, ¿se puede ampliar la fotografía? Pues estaba entubada con respirador, bastante mal. Salió un médico, le dijo a mi esposo que iba a estar así, en coma, de 3 a 4 días y con un respirador conectado a mis pulmones, y que me daban un 10% de vida.
Mi esposo se fue a descansar, tenía muchas horas ahí sin dormir. Nuestra hija se había ido a descansar en la madrugada, los muchachos creo que también llegaron, no sé a qué horas. Pero él ya, llegaron hermanas mías de Monterrey a relevarlo, junto con una de mis hermanas y nuestra hija. Se quedaron ahí en lo que él se iba a descansar y pues bueno, se fue a casa, se tuvo que tomar una pastilla para dormir. Se quedaron ellas y llega un médico y les pregunta que qué tipo de relación tienen conmigo, a lo cual responden que eran mi hermana y mi hija. Y les pregunta que si saben qué es lo que tengo y mi hermana contesta que un derrame. Dice, no, no es un derrame, es un aneurisma. Está en estado crítico y quizá no pase la noche. Estaba muy grave. Pero lo que no sabían es que el Señor estaba obrando ya desde ese momento. Pasaron unas cuantas horas solamente y decidieron, bueno, ahí está. También me pusieron una línea, en la foto ahí en el cuello, eso es una línea central. Estaba aquí, cosida. Esa entra por la arteria principal directo al corazón y por ahí me sacaban sangre y me daban todos los medicamentos directo. Y lo demás pues son los tubos para drenar la sangre y los líquidos, los fluidos, que están en la siguiente foto, ahí a un lado de esa. Pasaron unas horas. No, estaban en la misma imagen donde están. No, anterior, una anterior. Más tarde, sí, en la foto del lado izquierdo, eso era lo que salía todos los días. Ahí congélame esa imagen. Pasaron unas horas solamente y el doctor ordenó que se le bajara la intensidad al respirador porque querían ver cómo reaccionaban mis pulmones. Y respondieron favorablemente al punto. Yo salí a las 10:30 de la mañana de cirugía. A las 4 de la tarde ya no tenía respirador y ya estaba despierta, gloria a Dios. No me cambia la imagen todavía, mi amor. Dicen que me quejaba de dolor de cabeza, yo no recuerdo nada. Estaba muy sedada, el cerebro muy inflamado. El Señor ya había hecho el milagro. El Señor ya se había hecho presente y pues iba en contra de todo diagnóstico médico, porque del 10% ahí estaba mi padre conmigo. Y mi esposo dice que despertó en la tarde y tenía muchas llamadas en su celular. Y estaba tan asustado porque cuando él se fue del hospital le dijeron que quizás no pasaba la noche, que daban un 10% de vida. Entonces se asustó tanto que no quiso llamarle a nadie de las personas que le habían hablado a él y solo se fue al hospital. Llegó muy asustado, dice que él iba caminando por el pasillo y gente entraba y salía de mi cuarto. ¿Y cuál fue su sorpresa al llegar? Y yo ya estaba despierta, gracias a Dios. Y quejándome del dolor y que decía uno de los médicos que en primer lugar no tenía ni por qué estar despierta y menos quejándome. Entonces entraban y salían muchos médicos muy sorprendidos porque decía uno de ellos que en sus 35 años de ejercer medicina nunca había visto un caso como el mío. Había 3 personas en las mismas condiciones que yo, ahí mismo. Uno murió, el otro aún no salía
y la otra era una mujer de 37 años con 6 hijos. El más pequeño era un bebé de como 6, 8 meses y que nunca más iba a caminar ni a hablar. Quedó paralizada totalmente de un lado. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque no tengo nada. No tengo nada, estoy muy bien, me falla un poquito la memoria. Pero yo creo que a todos nos falla la memoria, entonces no me siento tan mal. Y bueno, pues estaban todos muy contentos, porque aunque seguía muy delicada, pues ya había habido un progreso muy grande, porque me decían que no pasaba ni la noche. Pero bueno, el Señor estaba en control de todo eso, lo que no sabían ellos. Esos días que estuve ahí, pues imagínense, me dan muchísimos medicamentos. Yo en el reporte del hospital conté 18 y se me hacen poquitos. Quizás hasta fueron más. Y me mantenían con morfina, porque era lo único que me ayudaba con los dolores de cabeza, porque no le puedo explicar. Era una cosa muy fea. Entonces iba y venía por causa de la morfina. Es una droga muy fuerte y pues nada más lo atonta a uno, porque la verdad es que ni el dolor quita, al menos ese tipo de dolores tan fuertes. La sensibilidad a la luz y a los ruidos era más fuerte, al punto de que todo el mundo tenía que entrar descalzo a ese cuarto de cuidados intensivos. Todo tenía que estar apagado, las luces, tenían que correr las cortinas. En las noches tenían que apagarme la luz del pasillo cuando ya no había gente, para que no entrara por la parte de arriba de las cortinas, porque ni eso toleraba. Y aún así me tenía que tapar los ojos con toallas, porque podía sentir la luz aún con los ojos cerrados. Era una cosa muy terrible, porque eso hacía que me doliera más la cabeza. Entonces vivía a oscuras. Y los ruidos también. Nadie podía platicar en el cuarto ni con voz bajita. Le digo, tenían que entrar descalzos, no toleraba el ruido de los zapatos. Esto es lo que ellos me contaron que yo viví, en lo que ellos podían ver. Pero lo que yo les quiero contar ahora es lo que yo viví dentro de mí, porque yo no sabía qué estaba pasando. Es más, nunca supe qué pasó. Nunca me vi hasta como la tercera semana. En la segunda semana, a finales de esa primera semana ya estaba un poquito más consciente. Pero como seguía con morfina, entonces iba y venía también. Yo le puedo contar que yo pasaba orando día y noche. Lo que yo vivía dentro de mí, y alabando al Señor. Yo no sabía qué estaba pasando, la verdad no tenía ni idea. Yo me desconecté totalmente. Pero yo pasaba en constante oración. Así es que yo nunca pedí por sanación, nunca pedí por nada, porque no tenía ni idea. Y en esos días el Señor me regaló un canto. Un canto que yo no me sabía completo, solo había escuchado muy poquitas veces, pero lo cantaba, a pesar de que no sabía cuál era, no me lo sabía, ni sabía cómo se llamaba. Y un día abro los ojos y mi esposo estaba ahí conmigo y le digo, el Señor me regaló un canto, y me dice, ¿cuál? Le digo, no sé. Me dice, bueno, cántamelo. Yo no canto nada, canto horrible, pero bueno, se lo medio canté.
Y se dio la tarea de buscarlo y sí lo encontró, después me dijo cómo se llamaba. Y ese canto es bien importante para mí porque me sostuvo. Más tarde que lo escuche, ponga atención a la letra. Y es como que el Señor me estaba preparando para todo lo que tenía que pasar en esos días. Y me daba mucha fortaleza, me mantenía firme. Venían los dolores que eran una cosa horrible y pues yo no tenía otra cosa que hacer más que alabar a Dios. Y era lo único que yo hacía, sin saber todavía qué era lo que pasaba realmente. Y ese canto hasta hoy es muy importante para mí, porque el Señor me lo regaló con un propósito. Él sí sabía lo que venía, yo no. Y doy gracias a Dios en todo momento. Fueron días muy difíciles, muy desesperantes. Les digo a mi familia que mientras ellos veían ese cuadro de tubos y sangre y en una cama, vendas, agujas, yo me fui a un retiro con Dios. Yo me fui a un retiro porque Él estuvo conmigo en todo momento. Les digo que yo podía sentir su presencia, yo lo sentía ahí. Hubo gente que alcanzó ahí los primeros días porque después ya nadie podía ir a visitarme. Y me decían que la presencia del Espíritu Santo en ese cuarto era impresionante. O sea, salían ahogándose de calor porque mucha gente entró a orar. Y agradezco todas sus oraciones. Sé que estuvieron todos orando y Dios contestó todas sus oraciones. Les doy gracias. Por eso también sentí el compromiso de venir a compartir para que usted fuera testigo de que Dios contesta. Dios todavía escucha, contesta y todavía sigue haciendo milagros. Fue tan real esto que le cuento, de que Dios estaba conmigo, que me permitió verlo. Me permitió ese regalo y lo pude ver. Y tan es así que míreme, aquí estoy. Aquí estoy. Y esto pasó en los primeros días. No recuerdo exactamente. Justo por esos días. De hecho, el día 28, me permitió verlo a él y me permitió tener otra visión. Yo digo que fueron dos visiones, no eran imágenes porque fue real. Y ese día también le comenté a mi esposo, desperté, él estaba ahí y le dije que el Señor me había permitido ver dos cosas. Y a él se las conté, a él fue el único que se las conté. Una yo no la recuerdo, él sí. Y la segunda sí la recuerdo, pues se las voy a contar más adelantito. Mi cirugía fue el día 23 de diciembre. Y como el 28 aproximadamente fue uno de los neurocirujanos, porque eran varios, a visitarme y me dijo que pararían de drenar los líquidos de mi cabeza ese día. Ese día, parte de lo que restaba ese día y el día siguiente, iban a cerrar, ya no iban a drenar nada, porque querían ver qué tanta cantidad de líquidos se acumulaban en mi cabeza y ver si iba a ser necesaria otra cirugía.
Y yo le dije, usted no me va a operar en el nombre de Jesús. Solo se sonrió. Y yo me sentía muy segura, pero el Señor tenía otros planes para que ustedes fueran testigos del poder que Él tiene. Así me tuvieron 2 días y yo creo que de todos los días que estuve ahí, esos fueron los peores, porque se acumulaba tanto líquido en mi cabeza y era muchísima la presión que no le puedo explicar cuánto me dolía. Yo creo que no hay una palabra. De verdad, yo sentía que mi cabeza se reventaba. Tenía autorizada morfina cada 4 horas y yo la pedía cada 2, que no soportaba. Pero el Señor tenía un plan. Y aunque a veces es difícil, son difíciles las pruebas, uno tiene que aprender a confiar en Dios porque Él está en control en todo tiempo. Dice su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros fin que esperáis. Y así fue. Yo no podía entender por qué estaba en esa situación. Ya estaba consciente, pero tenía que confiar. Si ya había pasado por eso que dijeron que no pasaba la noche y no tenía temor. Déjeme le digo que yo nunca dudé de verdad. De hecho, estaba yo muy en paz, muy tranquila, muy confiada. No tenía temor en ningún momento. El Señor me sostuvo y yo estaba muy tranquila. Claro, sufría dolores, pero pues tenía que pasar por eso. Dice Mateo 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y así es. Y yo seguía alabando al Señor, aún con todo mi dolor, y orando. Y yo confiaba. Yo le digo, estaba segura que no me iba a pasar por otra cirugía, pero el Señor tenía otro plan. En la carne siempre es muy difícil. Muy difícil. De hecho, uno a veces se da por vencido y dice, ya, Dios no me escucha, no me contesta. Pero no, el Señor ahí seguía. Solo tenía que esperar. El día 29 regresó el médico y me dijo que se había acumulado muchísimo líquido y que sí iba a ser necesaria una segunda cirugía. Esta vez sería para colocar un BP shunt. ¿Qué es eso? Traducido es derivación, o sea, cambiar de vía o desviar. Y resumido es hacer una perforación en el cráneo para insertar un tubo para drenar líquido causado por la hidrocefalia. Y aquí lo traigo. Aquí está. Está conectado aquí. Usted lo puede tocar y lo siente porque está perforado el cráneo hacia adentro, pero está solo, o sea, queda por afuera, por la parte de aquí. Me abrieron aquí, me graparon esta parte de aquí también, porque lo amarraron por dentro. Después me abrieron aquí, también lo amarraron por dentro, me tuvieron que abrir, y también me abrieron el estómago, y está amarrado en el estómago. Entonces es un tubo que va de la cabeza hasta el estómago. Esta es la del lado izquierdo, es la sutura del estómago, y es para drenar líquidos. Eso está aquí metido y ahí se va a quedar siempre.
Entonces todo el tiempo está drenando. Y bueno, esos eran los planes que el Señor tenía para mí. Nuevamente Dios estuvo conmigo y todo salió perfecto, gracias a Él. Y pues ese era el plan que Él tenía. La segunda cirugía fue el día 30. Y yo doy muchas gracias a Dios, aunque usted no me lo crea. Yo le doy gracias a Dios por esta prueba, porque espiritualmente soy una mujer más fuerte. Y si tenía fe, ahora tengo más fe. Gracias a Él. A veces no nos gustan las pruebas. Nadie queremos sufrir. Nadie queremos que nos duela nada. Pero a veces es necesario, porque los planes de Él son perfectos. Había dos cosas que yo le pedí al Señor por muchos años que me quitara. Y se fueron en el nombre de Jesús. Yo le decía, yo te quiero glorificar, yo te quiero honrar con mis pensamientos, con todo lo que yo haga. Pero era necesario que yo pasara por eso para hacer eso que yo le pedía. Entonces esa fue la manera que Él utilizó para quitarme esas cosas que no le agradaban a Dios, que por años luché con eso. Yo fumé por casi 30 años. Y se fue todo en el nombre de Jesús, para su gloria y su honra. Y tuvo que usar este medio, y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, porque si esto era lo que yo tenía que pasar para estar limpia, le doy gracias a Dios, porque sí estuvo fuerte la prueba, pero el Señor me lavó, me limpió y me hizo de nuevo. Yo ya no soy la misma persona que era antes. Yo ya no veo, ni pienso, ni siento igual. No puedo. Él tenía todo planeado. Y me regresas una imagen, por favor. Mi cirugía fue el día 30, la segunda cirugía. Y a los 2 días, el día primero, ya me retiraron la línea central. Ahí ve usted, puede ver cómo estaba cosida el cuello. Gracias a Dios. Y eso fue el día primero, habían pasado solo 2 días. El día 2 yo ya estaba comiendo, gracias a Dios, porque no había comido en la primera semana y ya estaba comiendo sola. Fue lo más asombroso de todo esto, es que mi recuperación fue tan rápida. Ahorita usted va a ver. En cuestión de días ya comía, ya se me había retirado la línea central y se me había quitado la sonda para orinar, entonces ya me tenía que parar de la cama. En cuestión de días, 2 días solamente, después de todo lo que pasé. Y bueno, en la siguiente imagen, que fue el día 3, se me distrajeron. La siguiente imagen. Están oscuras las imágenes porque siempre estaba oscuro esa habitación, todo estaba oscura. Ahí me tuvieron que parar. Es la primera vez que me paraba al baño, con ayuda. Y ese día también empecé a recibir terapia física. Todo había sido del lado derecho de mi cuerpo. La cabeza, el cuello, la presión, agujas, el catéter también fue del lado derecho, tenía jeringas en las piernas. Entonces este lado no lo moví en casi 2 semanas y se debilitó muchísimo, lo cual pues tuve que empezar terapia física para fortalecer ese lado.
El día 4, en la siguiente imagen, dice 3, pero era el día 4. Ahí congélame una anterior, por favor. Ese día se ríen porque les digo que salí corrida de cuidados intensivos. Llegó el que me realizó, otro neurocirujano que fue el que me realizó la segunda cirugía, y decía que qué estaba haciendo yo ahí, que yo estaba tan bien, que no tenía nada que hacer en cuidados intensivos. Regañó a todos los enfermeros y me corrieron. Salí corrida de cuidados intensivos, gracias a Dios, porque ahí no se podía dormir en ese cuarto. Era una locura. Y me estaban trasladando a piso. En piso solo estuve un día. Ahí. Y también me corrieron, porque me dijeron que estaba tan bien que no tenía que hacer nada en el hospital. Y me mandaron en ambulancia a una clínica de rehabilitación, en donde me tuvieron internada. Me iban a dar terapias intensivas de 2 a 3 semanas. Y así fue. Recibía 5 terapias diarias. 2 de terapias físicas, 2 ocupacionales y una de habla, para trabajar con mi memoria. Y ahí estuve solo 2 semanas. Ese es video. Así llegué. Esa es la primera vez que me levantaban a caminar. Entonces me costaba un poquito de trabajo. Estando ahí, hay varios videos. Ahí se me retiraron las grapas, porque en la segunda cirugía me graparon toda la cabeza. Ahí en esa clínica me las retiraron. Esa es la misma. Mire, en cuestión de 2 días ya andaba correteando, jugando carreritas con los viejitos que estaban ahí. Le decía, la veo mañana en la tarde, unas carreritas, y solo se reían. Gracias a Dios. Hay creo que 2 más. Ahí ya no traía ni andador ni nada. Gloria a Dios. Y creo que hay otro más. ¿Ves? Él es mi enfermero. Siempre les digo que es mi enfermero de lujo. Él es una oración contestada. Yo me escapaba a pasearme. Siempre que tenía que traer lentes oscuros, porque me molestaba todavía mucho la luz. Entonces casi la mayoría de las terapias las tenía que recibir en mi cuarto a oscuras. No podía salir, solo en rato salía, y si salía tenía que taparme los ojos. Déjeme le cuento tantito de este jovencito. Se esconde. Él es nuestro tercer hijo. Él llegó con nosotros, yo lo conocí hace como 2 años y medio. Es el mejor amigo de nuestro hijo, el más pequeño, y llegó a nuestras vidas hace 2 años y vive con nosotros desde agosto del año pasado. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque el Señor siempre es tan perfecto todo lo que Él hace y prepara todo. O sea, yo les digo la verdad, yo oraba a Dios hace algunos años, un par de años, porque yo quería adoptar. Yo tenía un inmenso deseo de adoptar. Yo decía que un niño de 1 año, de 2 años, y por mucho tiempo lo pedí. Y me mandaron a este muchachón de 19. Pero ¿sabe por qué? Él es el que me cuida todas las mañanas. El otro se va a la escuela, él ya graduó en diciembre, justo un día antes que yo fui al hospital. Y él se iba a ir en enero iba a entrar a una universidad a Laredo, y el Señor no permitió que se fuera. Entonces me lo dejó para que se quedara conmigo, y es el que me acompaña todas las mañanas.
el que me hace mis huevitos en la mañana, en lo que mi esposo va a trabajar y regresa, porque todavía no puedo hacer uso de muchas cosas en casa, porque les digo que solo 2 veces he prendido la estufa y se me olvidó que está prendida. Entonces me dijeron que no lo hiciera y él está conmigo todo el tiempo. Gracias a Dios, gracias a ti, papi. Y le digo, el Señor tenía todo perfectamente acomodado. Entonces siempre estaba ahí todas las mañanas y sigue. Y doy gracias a Dios por su vida y estoy bien feliz porque le decía yo que él no se iba a ir a la universidad sin antes bautizarse. Y fue otra razón por la cual yo creo que el Señor no permitió que se fuera, porque se bautizó hace 2 semanas, gracias a Dios. Gloria a Dios. Él tiene sus papás, viven en el Distrito Federal en México, pero ahorita nosotros somos sus papás y lo amamos. Es un excelente muchacho y el otro ni se diga también. Y bueno, bendito Dios, pude salir de ese lugar el día 17 de enero, bien pronto, todo el mundo se quedó tan asombrado en mi recuperación, porque fue pues en 2 semanas, del 30 al 17 días solamente, y salí de pie, y yo nunca dudé y siempre dije que yo iba a salir de pie de ese lugar, y así fue, para la honra y gloria del Señor, para dar testimonio de lo que Él hizo conmigo. Y doy gracias a Dios por ese regalo de vida, porque me dio una nueva oportunidad. Y les digo yo cómo pagarle al Señor ese regalo, con nada, ni con la vida, porque nada nos pertenece. Todo es de Él, solo con obediencia y amando y sirviendo al prójimo, porque les decía yo, la vida es un instante. Estuve tan cerquita, que les digo, cuando desperté, ahora sí que como dicen, no traía ni chones. Y si me tocaba irme en ese momento, así me iba a ir. ¿Y qué era lo que me iba a llevar? Solo lo que hay aquí adentro, hermanos. Y es tan importante amar al prójimo y servir, porque es lo único que nos vamos a llevar. Créanmelo, lo viví muy cerquita, lo viví en carne propia, y es muy importante. Les digo que aquí solo estamos de paso, no pertenecemos a este lugar, así que hagamos lo correcto, amémonos, para un día regresar a casa con el Padre. Y les digo con toda humildad, de verdad, que me siento muy bendecida por la prueba. Me siento feliz porque, aunque haya dolido tanto, les digo que puedo presumir que ese Dios que hizo milagros, que levantó a Lázaro de la tumba, es el mismo que me tiene aquí. Gloria a su nombre. Y créale a Dios. Dios sí hace milagros todos los días, hermanos. Y desde el momento que abrimos los ojos en las mañanas, es un milagro de verdad. Yo doy gracias de verdad con todo mi corazón cada día que abro mis ojos y estoy en casa y puedo abrazar a mis hijos. Es un milagro, porque a uno se le olvida lo bendecido que uno es. Uno hace las cosas por instinto, por rutina, pero le pierde uno el valor a lo que realmente lo tiene. Y estar con la familia de verdad que no tiene precio. Así es que abrace a su esposo, a su esposa, dele amor a sus hijos, a su familia, perdone si tiene que perdonar.
porque en un ratito nos vamos. Y más vale que estemos listos. Más vale que estemos listos porque, mire, yo iba a ir a comprar una lavadora y una secadora. Y mire ya todo lo que le conté. De verdad, no sabe uno en qué momento. A veces es muy difícil entender el por qué. Pero yo nunca cuestioné a Dios. Nunca le pregunté por qué. Sino más bien para qué. ¿Qué era lo que venía después de eso? Mire, si me hubiera conocido antes, de verdad, no lo creería. Yo jamás me había parado al frente a hablar. Era una persona tan penosa. Y yo sí, yo en la vida voy a parar al frente a agarrar un micrófono a hablar. Jamás, jamás. Eso no es lo mío. A mí ese don a mí Dios no me lo dio, a mí me dio otro. Y siempre era la excusa, pero mira, el Señor tenía otros planes. Y ahora con gusto voy a donde me inviten, a compartir lo que Él hizo, porque es muy importante. La semana pasada tuvimos un congreso de mujeres en nuestra iglesia. Hubo más de 100 mujeres. Y me tocó dar testimonio. Y hubo mucha bendición. Mucha bendición. Y doy gracias por la invitación. Y ya tengo programadas 2 más. Gloria a Dios. Y escuchaba un canto que decía que sin dolor no hay ganador. Y es verdad. Hay que pasar, hay que sufrir a veces para ganar. Y les voy a compartir rápidamente, si me da un tiempito, les quiero compartir lo que Dios me permitió ver. Es muy importante para mí. Estaba yo en un lugar y había una mesa gigante de madera, muy, muy alta y muy larga. Yo no podía verle el fin a esa mesa porque era inmensa. Entonces, de lo grande que era, yo la veía hacia arriba y justo la parte de la mesa donde se sirve, detrás de la mesa había una persona y la mesa le tapaba el rostro. No podía ver, pero sí pude ver sus cabellos, que eran blancos, su ropa era blanca y tenía oro en el pecho, podía ver sus pies. Se lo conté a mi esposo y es todo lo que recuerdo. Nunca volví a recordar eso, ni volví a hablar de eso, sino cuando regresé a casa, fueron a visitarnos nuestros pastores y en ese momento el Señor trajo de nuevo esa visión a mi mente y les dije, les quiero compartir algo que el Señor me permitió ver cuando estaba en el hospital y que ya no recordaba. Les vuelvo a decir lo que les acabo de comentar. Y en lo que yo estoy hablando y compartiéndole a los pastores, el pastor buscaba algo en su celular. Y en el tiempo que yo termino de hablar, él comienza a leer Apocalipsis 1, de 13 al 15. Yo nunca había visto estos textos, nunca los había leído ni los había escuchado. Y me sorprendí muchísimo porque cuando termino de hablar, él comienza a leer. Y dice así: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando él terminó, yo rompí en llanto, porque era exactamente lo que yo vi. Y yo jamás había leído esto, yo estaba tan sorprendida. Y le dije, termina de leer, y la hermana voltea, mi pastora, y me dice, hermana, ¿usted vio a Jesús? Le digo, ¿cómo que yo vi a Jesús? Me dice, es justo lo que usted nos dijo. Y decía ahí, yo no lo podía creer. Y le decía, Señor, ¿yo quién soy para que tú me muestres esto? Ese fue un regalo de Dios. Ese fue un regalo de Dios.
y hasta el día de hoy de verdad me conmueve muchísimo porque fue tan real, o sea, de verdad estuve con él en su presencia, lo vi, y aunque no vi su cara, ni sus ojos, ni escuché su voz, estuve con él. Créame que estuve con él, créame que fue tan real, porque él quería que yo compartiera eso, para que usted crea de verdad que él está siempre con nosotros, que Él sigue contestando, que Él escucha cada oración, de verdad Dios escucha. Uno tiene que aprender a ser paciente y esperar el tiempo de Dios. Y doy gracias a Dios por la prueba, doy gracias a Dios por el dolor, doy gracias a Dios por el regalo de vida nuevo que me dio y por mi familia, porque siempre estuvieron conmigo. Y la prueba fue para todos, no solamente para mí. Yo no, como madre, uno no quiere ver sufrir a sus hijos. Yo no puedo ni siquiera imaginar el dolor de mis hijos al verme en esas condiciones. Y Dios los sostuvo. Y doy gracias a Dios, hermanos. Yo me gozo de verdad. Yo me gozo porque Él está en control de todos nosotros. Mientras yo pasaba por esto, Él sostenía a mi esposo, Él sostenía a nuestros hijos y nos hizo a todos de nuevo. O sea, hasta nuestra relación cambió, es diferente. En todos hubo un cambio de verdad. Y yo siempre he dicho que el tamaño de su fe va a ser el tamaño de lo que reciba. Así es que no pierda la fe, y si no tiene, pídasela a Dios, Él se la va a dar. Y bueno, les puedo seguir contando, porque siempre hay algo más que contar, pero hay algo que dice que si la fe solo puede creer a través de las circunstancias difíciles, y si el tener una gran fe es un requisito para recibir a Dios, aprendamos entonces a lidiar con los problemas. No permitamos que los problemas nos manejen, sino nosotros manejarlos y conducirlos a Jesús, para que cada uno de ellos se convierta hacia la victoria en Cristo Jesús. Y termino con esto. El mundo no necesita iglesias llenas de gente. Necesita gente llena de Dios y de fe. Y a continuación les quiero compartir el canto que el Señor me regaló. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendice.